Es un gusto tener como invitada para la charla de hoy a Rosalia. Rosalia es mi compañera en el colegio de aplicación y entonces para mí es un gusto hasta hacer esta presentación. Les voy a contar un poquito. Es profesora entonces del colegio de aplicación de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Posee graduación en letras, lengua española por esta universidad, mestrado en estudios del lenguaje, también por la universidad, y doctorado en informática en la educación por el programa de posgraduación en informática en educación de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Coordina el proyecto de extensión Programa Trayectorias Creativas en colaboración con la Secretaría de Educación de Río Grande del Sur y el MEQI, para atender a jóvenes de 15 a 17 años que aún están en la enseñanza fundamental. Tiene experiencia en el área de educación y con énfasis en lo que nos va a presentar hoy, en trabajos con proyectos de aprendizaje. Y tiene también gran experiencia en trabajos interdisciplinares en la educación básica, además de la formación continuada de profesores. Entonces es un gusto tenerte por aquí, Rosalia. Es todo tuyo aquí. Puedes presentar, quieres ya ir poniendo y Muchas gracias, le Ivonne. paso la palabra. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Como puedo, acompaño las capacitaciones de Corpe y es un gusto muy grande estar con ustedes. Aprendo muchísimo aquí con mis compañeros, ¿no? y con ustedes, también profesores de español. Les agradezco la oportunidad de compartir un poco el trabajo que estoy desarrollando ya hace unos 20 años, desde que empecé en el colegio de aplicación, ¿no? Con el trabajo de proyectos de aprendizaje. Una cuestión que creo que es importante, estamos trabajando con proyectos para acompañar a los jóvenes de 15 a 17 años. Al inicio, en 2011, estuvimos con una parcería con la Secretaría de Currículo del Ministerio de Educación, pero ahora no, ¿no? Incluso no tenemos condiciones de diálogo con este gobierno, entonces tampoco ellos nos quieren para parcería, ¿no? Entonces ahora estamos trabajando con algunos estados, con algunas ciudades aquí en Río Grande del Sur. Voy a compartir con ustedes la pantalla para que se pueda empezar, ¿no? Y vamos a charlar realmente a partir de lo que he puesto aquí como algunas características de este trabajo que me parecen importantes para que uno comprenda cómo se desarrolla esta metodología, ¿no? de trabajo que se puede hacer tanto de una manera general con todos los alumnos, con todo en el currículo de la enseñanza básica, de la educación básica, y también solamente en la clase de español, ¿no? Entonces, ¿qué sería la enseñanza del español por proyectos de aprendizaje? Les preparé este material para ayudarnos a pensar un poquito. Voy a disminuirlo. Y me organicé de la siguiente manera. Vamos a trabajar un poquito sobre el aprendizaje, ¿no? ¿Qué pensamos sobre el aprendizaje? ¿Qué es esta propuesta de proyectos de aprendizaje en la escuela? Cómo se trabaja de manera general, qué autores están involucrados en esta propuesta y luego algunos ejemplos de cómo podríamos desarrollar la metodología en la clase de español, ¿no? ¿Qué se puede hacer con proyectos de aprendizaje en la clase de español si no lo trabajamos con otros profesores de una manera integrada, ¿no? De una manera interdisciplinar, por ejemplo?
Y me gustaría entonces que a medida que vamos presentando algunos aspectos que nos parecen fundamentales, que se pueda hablar, ¿no? Les pido a mis compañeros que me ayuden porque no veo el chat, por ejemplo, y ahí si alguien escribe, por favor me lo digan, pueden interrumpir que vamos a charlar. Entonces, lo primero que les quería proponer es pensar un poquito y pueden contestarnos o por el chat, por escrito, qué han aprendido en la escuela y que todavía se acuerdan, ¿no? ¿Qué cosas, alguna cosa importante de la escuela que siguen acordándose ahora? Porque sabemos que aprendemos muchísimo, ¿no? O que por lo menos hemos pasado por mucha cosa en la escuela. ¿Y qué cosas realmente nos acordamos y están en nuestro pensamiento hasta hoy? ¿Qué les parece? A ver si alguien se acuerda de algo que ha aprendido. Nada. Están muy olvidadizos, ¿qué es eso? Se han olvidado de todo. Estoy entendiendo que no se acuerdan de nada que han aprendido. Bueno, aprendí a leer, dice A ver, Renata. sí, esto sí. Esto va a ser un aprendizaje que todos vamos a utilizar el resto de la vida, ¿no? Y además de leer y escribir. Mercedes escribió la gramática y la cultura. La Y gramática. Reggiani escribió humanas. Humanas, sí. ¿Alguna cosa específica que han aprendido y que les gustó mucho aprender, por supuesto, porque se acuerdan hasta hoy? Reggiani escribió, me gustaban todas las clases de humanas. Y Alini escribió la gramática de la lengua portuguesa y Reggiani, historia de Brasil. Historia de Brasil. Alguna cosa más específica, ¿no? Una parte de la historia que ha aprendido en la escuela. Muy bien. Nadie aquí como profesor de lenguas me parece que está acordándose de las matemáticas. ¿Alguien se acuerda de algo? No, nadie puso nada. Ahora, Henry puso la fórmula de Bhaskara. No acredito que te acuerdas hasta hoy. Yo no la aprendí, no sé para qué. Y Elenice dice, me acuerdo que aprendí sobre los peces a través de una feria de ciencias. Qué bien, de una feria de ciencias. Qué y bien. Mercedes de la gramática de la lengua portuguesa. Nadie ha puesto nada de matemáticas. Nada. Yo me acuerdo que me gustaba y todavía sigue me gustando mucho los mapas en geografía. Me encantaban los mapas. Esto realmente creo que lo aprendí, aunque he descubierto otros países y cosas nuevas y siempre cuando pienso en alguna cosa, alguna noticia que escucho en la televisión o que leo en la internet, ¿dónde está este sitio? ¿Dónde está este país? Y ahí me viene el mapa del mundo y entonces es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Y me acuerdo siempre. Bueno, aquí solo te agregaron aquí el verbo to be. Henry dice que no pasó del verbo to be. Fabio puso la música como herramienta de aprendizaje y Felipe, me encantaron las figuras del lenguaje. Sí, se van acordando de a poquito. Claro, muy bien, muy bien. Fabio, qué bien que tuviste música en la escuela. Yo no la tuve, no tuve artes muy poco y música no tuve, teatro tampoco, un poquito en la enseñanza media tuve y me gustó bastante también, ¿no? Entonces son momentos, son partes de este currículo de que nos acordamos. Me parece que pasamos muchísimo tiempo en la escuela y no son todos estos momentos que están fijados en nuestra memoria, ¿no? En especial esta imagen de los chicos en la merienda o en el intervalo, jugando, charlando. Este es un momento que me parece es fundamental. Ahora, entonces, después de una pandemia, o después no, pero ahora volviendo a la escuela, los chicos tienen este momento, me parece como fundamental, ¿no?
Lo más importante es estar con los compañeros. Bueno, con eso vamos a pensar un poquito y a ver un cortometraje, no lo vamos a ver todo, sino un trozo del cortometraje español premiado a Like. ¿Alguien conoce? Puede levantar las manos. Yo no lo veo, pero mi compañera Ivonne me lo va a decir. Si alguien conoce este cortometraje. Nadie está poniendo, ¿No? no, ninguna mano. Entonces Ni yo lo conozco. ¿Sí? ¿Tú? ¿Te No, gusta? no lo conozco. No lo conoces. Bueno, a lo mejor entonces voy a presentarle a todos como novedad. Entonces déjame ver, a volver aquí. Gracias. Bueno, vamos a interrumpir aquí. Volvemos. ¿Qué les pareció este inicio del corto? Pueden prender el micrófono si quieren. Y si quieren hablar por el chat, también. Al inicio tenemos un padre, ¿no?, que va a trabajar y que está llenando la mochila del hijo. ¿Y qué les parece que va el chico a la escuela y con esta mochila tan pesada? ¿Qué les pareció? ¿Que estaba feliz? ¿Que estaba contento? ¿Estaba interesado en irse a la escuela? Estaba feliz, dice Renata. Sí. ¿Y no les dejó curioso o por qué estaba llenando tanto la mochila con tantos libros? ¿Les pareció necesario? Acá dice Mercedes que la enseñanza y el trabajo no pueden ser mecánicos, no puede ser algo mecánico. Sí, esto se percibe, ¿no? Bueno, cuando van a la escuela, los dos, padre e hijo, están ahí, pasan por un hombre que está en una plaza y que está tocando al violín. Y este chico se enamora de la música y bueno, el padre le agarra la mano y le conduce a la escuela. Y ahí se ve en
en esta imagen aquí abajo, que estaba tan llena la mochila que el chico se queda un poco, no está, ¿no?, recto y de tan pesada que está la mochila. Bueno, y después pasamos a la parte que están los dos, cada uno en su espacio, ¿no? El padre que llega en su mesa de trabajo y el hijo que llega en su mesita en la escuela. Y se ve el trabajo del padre. ¿Qué les parece el trabajo del padre? ¿Les parece que les gusta a él? Mercedes escribe que hay que ver la parte socioemocional para todos. Sí, esta imagen me parece importante porque es la foto del trabajo y también me parece que muchas escuelas son así, ¿no? Sí. Uno detrás del otro haciendo la misma cosa. Y Y responden aquí que no le gusta el trabajo al padre, no parece le enfadado. Sí, incluso pierde el color, ¿no? Y este corto trabaja mucho con los colores también. Cuando están interesados en algunas cosas, los personajes ganan un color diferente, ¿no? Y el hombre, a la medida que el trabajo le va molestando, va perdiendo su color. ¿Y qué les pasa en este mismo momento mientras el padre está en el trabajo? ¿Qué le pasa al chico en la escuela? Y esto se ve en la escuela cuando está ah, contento, pintando, dibujando, ¿no? Y ahí, ¿qué hace el profesor? Karen todavía puso aquí, la rutina le molesta. Al Pienso que chico. Ujú. Y se percibe una rutina. escribe de que está aprendiendo a escribir. Sí, Y sí, él se describe, los múltiples aprendizajes deben ser desarrollados, pues van claro. además de una enseñanza tradicional. Sí, y de hecho lo que quiere es divertirse con este aprendizaje en la escuela, el chico, ¿no? Y nos parece que no le sirve al profesor lo que está dibujando el niño. Bueno, no vamos a verlo todo, pero me pareció importante el inicio de este corto para que uno pueda pensar sobre qué es el aprendizaje, ¿no? Y entonces pensamos qué son los proyectos. De manera general, y mucho se habla hoy de proyectos, ¿qué son estos proyectos? Algo que se va a desarrollar, ¿no? Algo que se desea conocer, que se desea buscar una respuesta, por ejemplo. En la escuela, trabajar con los proyectos significa proponerse cuestiones y establecer algunos retos, algunos propósitos para pensar el propio pensamiento. Y eso es muy importante. Es un momento en que el alumno tiene espacio para pensar sobre lo que está pensando. Esto es lo fundamental en el trabajo con proyectos. ¿Qué características tiene este trabajo con proyectos en la escuela, por ejemplo? Normalmente está relacionado a los intereses, ¿no? O a las preguntas, a las dudas de los estudiantes. Además, debe empezar con la formulación de una pregunta de investigación, porque si no empezamos por esa pregunta, ¿cómo vamos a conocer ese interés, esta duda, esta curiosidad del estudiante, ¿no? Y es un trabajo que debe ofrecer un espacio diferente para este alumno, para que busque por sí mismo caminos que les lleven a las respuestas para estas dudas, para estas preguntas que ha intentado elaborar o formular. Entonces, es un trabajo que está centrado en el pensamiento de los alumnos, ¿no? Y hoy día se conocen distintos nombres para ese trabajo con los proyectos. Conocemos proyectos de investigación, aprendizaje basado en proyectos, que es una moda también, los centros de interés de Crowley, los temas generadores, la iniciación científica, que muchos de nosotros lo tenemos en las escuelas, en educación básica, y el término proyectos de aprendizaje,
que es el centro de la discusión que vamos a tener aquí, ¿no? Entonces, ese trabajo con proyectos de aprendizaje está basado en ideas de muchos educadores, ¿no? Muchos educadores que han cambiado la manera de trabajar la educación en el mundo, en nuestro país incluso. Entonces es importante conocer un poquito de esas ideas, a ver en qué ideas están basados los proyectos de aprendizaje, ¿no? Y ahí tenemos algunos aquí, por ejemplo, John Dewey, que valoraba la capacidad de pensar del chico, ¿no? Y todos ellos están en contra de esta escuela tradicional, esta manera de educar tradicional que hemos visto y hemos ahora hablado un poquito a través del corto. Freinet, que es el creador de la escuela moderna, para Freinet el alumno está como el centro del proceso del trabajo en clase, ¿no? En la sala de clase, y estimulando la experiencia del chico y la búsqueda de respuestas también, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya en la experiencia y en las cuestiones del niño el nacimiento del trabajo con proyectos. Nuestro tan querido Paulo Freire, con la educación para concientización del alumno en relación a su realidad para que él mismo pueda actuar y cambiar la realidad donde vive, ¿no? El mundo donde está, las cosas que puede cambiar. Jean Piaget, educar es provocar la actividad del sujeto, ¿no? A partir de la interacción de este sujeto con el objeto que quiere conocer, con su profesor, con sus compañeros de clase, con lo que lee, con sus propias ideas, ¿no? A través de esta interacción, entonces desarrollar estructuras de pensamiento que le van que van a seguir con él ya en toda vida, ayudándole a aprender. Entonces, otra teoría que nos ayuda a comprender un poco más. En los años 90, el trabajo de Fernando Hernández, también basado en John Dewey, propuso un currículo que está organizado por proyectos de trabajo y no por las asignaturas. Y en este currículo el profesor tiene el rol de investigador, no está en el centro del proceso, sino es un investigador de cómo está aprendiendo el alumno a través de los proyectos. Y la profesora emérita de URCS, Lea Fagundes, que también tiene su propuesta del trabajo con proyectos basada en Piaget, propuso una otra organización de tiempo y espacio en la escuela, ¿no? Para el currículum escolar, adicionando las tecnologías digitales a los proyectos. Entonces fue la pionera en Brasil a trabajar con los proyectos a través del uso de las tecnologías digitales y principalmente añadiendo esa idea al currículo de la escuela, ¿no? Entonces, percibimos que el trabajo con proyectos tiene algunos aspectos fundamentales. ¿Cuáles serían? Construcción de conocimientos a partir del interés de este estudiante, el desarrollo de competencias emocionales, competencias relacionadas al uso del conocimiento y herramientas del pensar, ¿no? La formación de valores y actitudes, porque vamos a trabajar con la cooperación, con la colaboración en clase, ¿no? Se piensa que juntos los chicos van a formar valores y a aprender mucho más interactuando, colaborando a la medida que van a buscar respuestas para sus dudas. ¿Cómo se empieza entonces el proyecto de aprendizaje? Y por favor, si quieren hablar alguna cosa, hacer alguna preguntita, que lo hagan, ¿está?
Se empieza el proyecto por una curiosidad, ¿no? Por el interés de este estudiante, sea el interés cualquier, ¿no? Independiente de una asignatura, de un contenido que está proponiendo el profesor. Alguna cosa que realmente les sorprenda, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza un proyecto de aprendizaje? Hay tres aspectos fundamentales. Ofrecer a los alumnos espacios novedosos, diferentes, traerles cosas que normalmente no están acostumbrados a observar, a ver, a tratar, a escuchar, ¿no? Para que esa novedad, para que este tema nuevo les sorprenda de alguna manera y que esa sorpresa les dé condiciones de formular, de elaborar una pregunta. Y este es un movimiento continuo, porque a la medida que uno hace una pregunta, ya sabe alguna cosa sobre el tema, porque tuvo condiciones de hacer la pregunta, de elaborar la cuestión, y para buscar informaciones y caminos y llegar a la respuesta de esa pregunta, uno va a conocer otras cosas también. Y estas nuevas cosas les van otra vez a sorprender y a darle condiciones de preguntar más y más cosas. Entonces, es un proceso que no termina. Ay, entonces se va a pensar en clase, es imposible. No, es posible porque también vamos a trabajar con un tiempo, con un determinado tiempo para que desarrolle el proyecto, para que llegue a una respuesta que les dé la satisfacción a esta curiosidad, por ejemplo, ¿no? Y en eso es fundamental, llevarse en cuenta que es importante promover al estudiante espacio para que vea la novedad, para que pueda sorprenderse y esta sorpresa le capacite a hacer una pregunta. Y para hacer una pregunta, para construir, elaborar una pregunta, hay que saber algo sobre el tema, ¿no? Si no sé nada, si algo es totalmente distinto, no tengo condiciones de preguntar. Y esto ya nos pasó a nosotros en la escuela, de una cosa tan diferente, de no tenernos ningún punto de interés o de información sobre aquello, que somos incapaces de formular una pregunta. Entonces, a lo contrario, la pregunta que va a hacer el alumno es alguna cosa que ya sabe a su manera, ¿no? Con el pensamiento que tiene, con la experiencia que tiene. Es un momento de pensar sobre lo que sabe, sobre las cosas que sabe sobre ese tema, de pensar lo que ha visto, lo que ha vivido, experienciado en relación a este objeto, a esa idea, a ese tema, a este hecho, ¿no? Y, por supuesto, tener interés por ese tema. Si ya pensó sobre eso, si tiene curiosidad de saber algo, es porque el tema es interesante y va a darle condiciones de elaborar la cuestión principal. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí en relación a esta parte que vimos del conocimiento de la cosa, de saber algo sobre el objeto. Y aquí les presento una imagen y me gustaría saber si esta imagen es conocida, familiar a ustedes, si saben de qué se trata. ¿Qué les parece? ¿Qué les viene a la cabeza cuando ven esta imagen? ¿Nada? Por ahora nada. ¿Qué representa esa imagen? Ah, aquí Purificación escribió Las Meninas de Velázquez. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué cosa en esta imagen te lleva a pensar que son las meninas?
Purificación se está riendo. Henry puso una dama antigua y Una dama Renata antigua. es una pintura del arte contemporáneo. Sí. Purificación, no sé, estuviste mirando esa imagen en algún sitio, ya lo has visto. ¿Por qué te imaginaste las meninas? La infanta va vestida con ese tipo de ropa, responde Purificación. Entonces, algo que ya conoces y que te lleva a pensar que es familiar, ¿no? Que ya has visto en algún sitio. Bueno, interesante. Vamos a continuar. Y aquí, ¿qué podemos pensar de esa imagen? A ver si es familiar, si tiene alguna relación con la anterior. Aquí pregunta Purificación si es Botero y aquí Renata dice, me parece que el artista es Botero. ¿Y por qué les parece que es Botero? ¿Hay alguna característica de Botero? Ya vi otras pinturas de Botero, dice Renata, y Muy bien. Purificación, las pinturas de Botero tienen esas características. Creo que ninguna está queriendo decir que son, acá, allá pusieron, Mercedes, es Botero el colombiano porque son las gorditas. Las gorditas, Exacto, sí, Fabio no las conoce, pero Purificación sí, sí, caras redondas, los sí, cuerpos caras redondas. redondos, dice Renata. Eso es una característica de los trabajos de Botero y bueno, si alguien no lo conoce o no conoce su obra, no tiene condiciones de percibir que puede ser una obra de ese autor colombiano, ¿no? Y entonces la experiencia anterior que tuvimos con el autor, con la experiencia viendo otra obra, comparándola, nos da condiciones de relacionar a la imagen que estamos viendo ahora. ¿Y les parece que hay alguna relación con la imagen anterior de la dama o no? Purificación dice la ropa. La ropa también, de una dama antigua, como dijo Henry, ¿no? Adelante. Y aquí, y ahora purificación. El cuadro original con estilo diferente. Esto, una un cuadro estilizado, no sé, una otra versión, ¿no? De Las Meninas de Diego Velázquez. Una relectura, dice Una Renata. relectura, muy bien, una Hay relectura. Purificación, recuerda, también hay una obra de Picasso también en forma Sí, cubista sobre este cuadro. Y ahí percibimos que sí, que las pinturas anteriores tienen alguna relación. Por ejemplo, si comparamos las damas que están aquí, las mujeres que están aquí, la infanta Margarita, ¿no? Su vestido con los vestidos de las damas anteriores, ¿no? Y aquí tenemos el cuadro original, ¿no? Con la infanta y percibimos las características que realmente se parecen a las pinturas anteriores. Y si nosotros no sabemos nada de esa obra, quizás no tendremos condiciones de analizar las anteriores o de percibir que son familiares, que tienen algunas características que nos llevan a pensar que sean relecturas de la obra As Meninas. Y aquí les traigo una gracia que son algunos alumnos míos que trabajaron con las meninas y aquí están las meninas, ¿no? Ellos hicieron un montaje aquí de sus cuerpos como si fuera el cuadro. ¿Alguien puede saber quién es la infanta aquí? A mí me gustó mucho trabajar con eso. ¿Se perciben los personajes del cuadro? Muy lindo, te dice Sí, Mercedes. Yo la sí, verdad que yo percibo, yo yo consigo también. ver. Incluso el Hasta perrito aquí. me gustó el perro. El perro, sí, Está sí. muy bueno. Le saqué la carita, Simone, si no, también ibas a percibir quiénes son. Después te lo digo. Bueno. Sí. Muy Bueno, bueno. entonces, eh,
vamos a conocer un poquito ahora la experiencia de aplicación en relación a los proyectos de aprendizaje. Y hay que llevar en cuenta que nuestro trabajo, principalmente donde estoy, que son sextos y séptimos grados, Proyecto Amora, trabajamos con la pregunta, una metodología para esa pregunta y el registro, ¿no? La parte fundamental de registrar de alguna manera lo que ha descubierto el estudiante. Voy a pasar un poco más rápido para que no nos alcance el tiempo. Aquí tenemos, no sé si se ve bien, es la página, una wiki, ¿no? Como trabajamos, registramos con varios proyectos con temas afines, ¿no? Que son semejantes. Y aquí tenemos uno de ellos que es la pregunta ¿por qué soñamos? Entonces, dijo la chica, la autora del proyecto, na segunda edição de projetos, pesquisei por que sonhamos. E aqui se percibe, então, neste registro, varios aspectos. La pregunta principal, lo que se puso la chica. Después, si navegamos en el sitio, aquí se ve por qué ella pensó en esta pregunta, qué cosas, qué ideas anteriores tenía al respecto de soñar, porque si no tiene idea ninguna, no va a formular esta pregunta, ¿no? Entonces, a semejanza del ejercicio que hicimos ahora con la obra de Velázquez y con las versiones diferentes de Velázquez, si no sabemos de la obra, no conocemos la obra de As Meninas, va a ser imposible hacer la relación entre las damas de las fotos, de las primeras fotos, con las otras, así como también es imposible percibir que los chicos de mi clase estaban interactuando y haciendo el cuadro, ¿no? Porque no íbamos a tener una referencia anterior que nos dé una base para hacernos esta proposición. Entonces, en el trabajo que tenemos, está en portugués justamente porque es un trabajo curricular. Y aquí percibimos entonces la pregunta, los enlaces en el registro hipertextual, ¿no? Una metodología que en este momento aquí se ve que hubo una salida, una visita al museo y el registro con mapas conceptuales, ¿no? Sabemos que también los compañeros que están aquí trabajan así, ¿no? Hugo, Ribone, trabajan también un poquito diferente, pero todos desarrollan proyectos de investigación. ¿Y cómo podemos hacer proyectos a semejanza de esos? En la clase de español. Si en mi escuela no tenemos cómo trabajar con otras asignaturas, no podemos parar el currículo y tener un momento solo para el trabajo con proyectos trabajando de manera integrada o interdisciplinar. Podemos trabajar en la clase de español de la misma manera, ¿no? Atentando para los aspectos fundamentales, el interés del alumno, ¿no? Lo que ya sabe sobre el tema, la formulación de la pregunta, una metodología que les dé condiciones de buscar, de trazar un camino en búsqueda de respuestas y de pensar su propio pensamiento, y el registro, ¿no? De qué manera va a registrar todo eso, sea con textos en español, en portuñol, con fotos, usando las redes sociales, puede hacer un video en TikTok, puede hacer un postaje, una publicación en Face, en Instagram, no sé, cómo desea el profesor, cómo puede trabajar en su clase. Y aquí tenemos algunas preguntas que aparecieron en mi clase. Por ejemplo, una vez, Hugo, quizá va a acordarse, me reemplazó en la clase de español y los chicos que estaban acostumbrados con mi acento preguntaron por qué el español del profe Hugo es diferente del español de la profe Rosalia. Aquí no cambié la H mayúscula. Bueno, esa era una pregunta de un chico.
Y hay otras aquí. A todos les gustan las pinturas de Frida. ¿Cuál es la comida tradicional en España? Estos son algunos ejemplos, ¿no?, de preguntas que fueron formuladas por alumnos míos. Cada pregunta de esa tiene un contexto, o sea, la primera en relación al acento de Hugo, por ejemplo, nos pasó porque después de reemplazarme Hugo, ellos se dieron cuenta de que hablamos diferente. Bueno, y les gustó, les gustaría saber por qué. Incluso tuvieron el coraje, Hugo, de decir que tú no sabías hablar bien el español. Mira, tú eres uruguayo y, bueno, tú hablas tan diferente, no sabes hablar como la profesora, que es brasileña. Es un absurdo. Y después, esta de Frida, por ejemplo, habíamos trabajado con mujeres, ¿no? Todas las lenguas extranjeras, trabajamos con mujeres importantes en marzo, en el Día de la Mujer, y Frida era una de las mujeres importantes. Entonces, una de las preguntas que aparecieron, a todos les gustan las pinturas de Frida. Y por fin, una otra pregunta que apareció en la Semana de Lenguas Extranjeras, cuando íbamos a hablar con una mujer que vivió en España. ¿Cuál es la comida tradicional en España? Vean que son preguntas sencillas, ¿no?, pero que nos traen el pensamiento del estudiante y que pueden sí ser desarrolladas en clase y tener un contenido de la clase de lengua. ¿Y cómo se puede hacer esto? A ver, seguimos un poquito, llevando en cuenta esa primera pregunta. Entonces, ¿por qué el español del Sor Hugo es diferente del español de la Sor Rosalia? Se percibe que hay un interés de parte del alumno, sabe algo sobre el tema, ¿no?, porque ya está acostumbrado a escuchar el acento de la profesora, y cuando viene otra profesora a reemplazar la clase, se da cuenta de que es un acento distinto. Entonces ya tiene una experiencia previa en relación al tema. El alumno observó, tuvo una experiencia anterior y pensó sobre la experiencia que tuvo, ¿no? No solamente observó, pero fue un tipo de observación activa que le hizo pensar y proponer una pregunta, ¿no?, y quizá algunas hipótesis en relación a por qué los acentos son diferentes. ¿Cuál sería la metodología más adecuada para tratar de esa pregunta? Varias, pero se puede proponer al chico grabar las conversaciones de los profesores, ¿no?, y casi todos tienen celular, pueden hacerlo en clase. Registrar después de grabarlo y escucharlo, registrar las principales diferencias que puede percibir con esta observación. Pensar de qué manera son tan diferentes, por qué son tan diferentes si son dos profesores de español. Se podría también entrevistar a otros profesores de la escuela, ¿no?, de español. Entrevistar a estos dos o a otros, ¿no?, o también a otros hablantes de otro país y alguien de las familias, si hay alguien que habla la lengua española como lengua materna. ¿Y cuáles contenidos están involucrados en esta investigación? Algunos, ¿no? Por ejemplo, percibir el contexto cultural y geográfico de los países de habla española. ¿Dónde nació la profesora? ¿Dónde nació el profesor? ¿No? ¿Cuáles son nacionalidades? ¿Cómo se habla en estos países? Pensar sobre la variedad lingüística de las lenguas, ¿no?, y del español, por ejemplo. ¿Será que solo hay estas dos variaciones o hay otras formas de hablar español en el mundo? Reconocer puntos de vista diferentes, ¿no?, tratando de pensar que son variantes y que todas son importantes en el mundo hispánico. Usar la lengua española para interactuar oralmente en clase y para, por ejemplo, planear
la entrevista y qué preguntas podría elaborar para hacer la entrevista, escribirla, hablar en español. Son varios contenidos que están ahí presentes al darse un tiempo para que este alumno desarrolle este proyecto a partir de una pregunta sencilla como esta que tuvo inicio en la clase de español, ¿no? Y si tuviéramos, estuviéramos pensando sobre la pregunta de Frida, por ejemplo, a todos les gustan las pinturas de Frida y hay que contextualizar que ellos, algunos conocían ya a Frida por los años anteriores, ¿no?, en la escuela, y otros alumnos que estaban llegando en la escuela no la conocían, ¿no? Entonces fue una oportunidad de ver un video, de ver algunos de los trabajos de Frida, y un alumno tuvo interés de pensar al respecto de las pinturas de ella. Hay interés por detrás de la pregunta, sabe algo sobre el tema, porque si nunca hubiera visto las pinturas de Frida, no iba a tener esta curiosidad, ¿no? Observó la pintura, ¿no? De repente le gustó o no, porque tuvo la idea de preguntarse si a los demás le gustaba, y tuvo una experiencia anterior con Frida, con la pintora. Pensó sobre la experiencia que tuvo porque se dio cuenta que quizá a la gente no le guste tanto, o que a mucha gente le guste y que a él no le guste. Bueno, pensando entonces cuál sería la metodología adecuada para intentar contestar esa pregunta, buscar respuestas a esa pregunta. Leer un poco más sobre la pintora y su obra, o navegar por internet, conocer alguna cosa más, y esto va a depender, claro, de la edad de los alumnos, ¿no? Si fueran más chiquitos, algún material adecuado a esta edad, algo lúdico que puedan interactuar. Si son alumnos de la enseñanza media, se puede tratar de otros temas y comprender un poco más la obra de Frida, ¿no? Registrar informaciones interesantes que pueden haber encontrado y registrar en papel o en internet, en la red social, con videos, con fotos, con mapas conceptuales, un montón de cosas. Elegir algunas obras de Frida para que pueda hacer una encuesta con, por ejemplo, sus compañeros de clase sobre las pinturas elegidas, si les gusta o no. Se puede hacer la entrevista entonces en un grupo o en otro grupo, con los profesores o solamente con los compañeros de clase, ver cuáles son las obras que les gustan más a los chicos de la clase. Se puede hacer un gráfico con este resultado. Y todo lo que van a aprender aquí no estar solamente relacionado a la clase de español, sino a todas las asignaturas, porque son conocimientos más amplios, generales, y también contenidos de la clase de español, como percibir el contexto cultural y geográfico de los países de habla española, dónde ha nacido Frida, ¿no? En qué tiempo histórico está esa pintora, cómo vive, cómo vivía, qué cosas de la vida de Frida pueden estar relacionadas a su obra. Expresar gustos y opiniones. A mí me gusta la obra de Frida, a mí me gusta más, a mí me encanta este cuadro, esta pintura, o a mí no me gusta esa otra. Discutir temas que dicen respecto a la cultura de los países de habla española, en este caso a México, por ejemplo. Reconocer puntos de vista diferentes. A mí me puede gustar, a mi compañero puede ser que no le guste, pero a él le gustan otras cosas que me pueden gustar también. Usar la lengua española para interactuar oralmente en clase.
Entonces, esto son cosas que yo pensé, pero que juntos con otros profesores y ustedes en este momento a escucharme pueden percibir otros contenidos también, otros objetivos que se pueda tener en clase al trabajarse, por ejemplo, con una pregunta sencilla que apareció a partir de una actividad que les preparé a los chicos. No sé si hay alguna preguntita. ¿Alguna? No tenemos ninguna pregunta por ahora. Es que pienso que también estamos todos repensando, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es un repensar sobre la clase, ¿no? Sobre cómo, qué espacio damos a la curiosidad, al interés de este estudiante. Vamos a ver por fin un trocito más del video, entonces, ¿puede ser? Aquí te están poniendo, Hugo escribió que es eso, exacto, que las pinturas de Frida mostraban a que a Mercedes decía todo lo que le ocurrió con ella. Y que estamos, exacto, Hugo, también es oír la situación de enseñanza, ¿verdad? Y purificación dice que es muy interesante todo esto que tú estás comentando ahora. Por eso pienso que de alguna forma no estamos poniendo nada porque nos estás dejando pensando, ¿verdad? Pensando ¿Verdad? sobre nuestra labor. Y me parece una cosa importante. Yo trabajo, como le dije, hace más de 20 años con proyectos de aprendizaje. Y estamos siempre, profesores principalmente, porque para los chicos es una clase, ¿no? Una investigación, pero nosotros vemos mucho más que eso. Y es realmente pensar el propio pensamiento, porque cuando nos llegue el chico con una pregunta, podemos ver como profesores qué hay detrás de esa pregunta. ¿Qué sabe ya este alumno del tema? ¿Qué conoce del objeto que quiere estudiar? ¿Cómo está su pensamiento? ¿Qué cosas le puedo añadir y ofrecerle para que pueda aprovechar y encontrar caminos para esta investigación? Y el papel del profesor, el rol del profesor en esta metodología es la mediación realmente. Es el propio investigador también, investigar el aprendizaje del alumno y tiene el objetivo, la función de acompañar ese proceso, de orientar la búsqueda de respuestas para su pregunta. Y no se termina en la respuesta, porque para que llegue a la respuesta son varias las tentativas, son varios momentos en que el alumno va a tener nuevas dudas, nuevos intereses, y como orientadores, como adultos y como profesores de español, podemos ofrecerles materiales, podemos proponerles otras preguntas y de esa manera ampliar un poco más su manera de ver el mundo y de aprender también, ¿no? Para que sepa que con estas preguntas tan sencillas está aprendiendo mucho, ¿no? Con eso, les quiero proponer vernos un trocito más del, del video, ¿no? Y creo que después les dejo la mitad para que vean en casa, ¿no? Hemos parado aquí. ¿Están viendo ya? Todavía no No, apareció nada, no. espera un momentito. No lo vamos a ver todo, sino les quiero poner al final aquí. Pronto, Ahora sí, ¿no? ahora sí, estamos Aquí, viendo. pero nos vamos aquí, 6.
no les quiero molestar también. Entonces, lo que me gustaría decir es que al final se ve bien el color, ¿no? Y, lo que es interesante es que la cara del chico nos da la idea de su sorpresa, de su interés, de su curiosidad, ¿no? Y como final, quiero leer una parte de una frase de Paulo Freire. Déjame poner aquí para que ustedes vean, que tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo. Sé que son montones de ideas al mismo tiempo. Pensar sobre proyectos es un tema grande, pero creo que podemos pensar un poquito y, bueno, otro día podemos hablar un poco más. Educar y educarse en la práctica de la libertad es tarea de aquellos que saben que poco saben. Por eso saben que saben algo y pueden así llegar a saber más. Paulo Freire con esta frase que me parece que tiene mucha relación con la metodología de proyectos de aprendizaje, nos hace pensar sobre todo lo que sabemos y que es poco, pero ese poco nos da condiciones de saber más, ¿no? Porque nos da condiciones de pensar el propio pensamiento. Y esta es la parte fundamental de los proyectos de aprendizaje. Pensar sobre lo que ya se sabe y pensar maneras, caminos de llegar a las respuestas que todavía no tenemos y que son importantes para contestar las preguntas que nosotros mismos nos formulamos todos los días, ¿no? Y la escuela tiene que ser el espacio para hacer preguntas. No es solamente un espacio para respuestas, sino un espacio libre, como dijo Paulo Freire, para aprender, para saber, para conocer y para aumentar un poco más la curiosidad y traer para el currículo esa curiosidad también, ¿no? Hacer con que los alumnos tengan parte en el currículum, dándoles espacio para traer la curiosidad y los intereses para las clases de español. Eso es lo que me gustaría compartir con ustedes en la tarde de hoy. Muchas gracias. No sé si tienen algunas preguntas, algún comentario. Bueno, aquí Hugo levantó la mano. A ver, Hugo, puedes preguntarle directamente a Rosalia. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Rosalia y Ivonne, por la tarde y por los conocimientos de hoy. Solo quería, antes que nada, felicitarte, ¿no? Por tu charla y por lo que aprendimos hoy. Y también decir que a mí me encantan los trabajos por proyectos, sobre todo, y me parece que es una actitud de osadía, ¿no? Del profesor. Y cuando trabajamos por proyectos, nosotros tenemos que dejar atrás, ¿no? Muchas cosas que traemos, así como las seguridades, ¿no? O sea, que sabemos todo y que todo está centrado en nosotros. Y en realidad, como dijiste, ¿no? Una pregunta de algo que no esperabas, ¿no? Puede determinar que el curso del proyecto sea completamente otro. Y esto no quiere decir para nada de que no haya comprometimiento del alumnado, que justamente eso es lo que se está buscando, ¿no? Su comprometimiento y el hecho de que estén en clase y que el profesor desarrolle, como digo siempre, lo de la sensibilidad de escuchar la situación de enseñanza, porque de nada sirve tener una planificación muy cerrada y de repente los alumnos no están ahí, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención es que nosotros del CAP, del Colegio de Aplicación, recibimos muchos practicantes, ¿no? No sé si saben, pero recibimos muchos estudiantes que vienen a hacer, y muchas veces ellos llegan con una idea
de que tienen un plan, bueno, yo quiero trabajar esto, esto, esto y esto y aquello. Y cuando llegan a la aplicación se dan cuenta de que las cosas no son exactamente así, que las planificaciones van cambiando. Y creo que los proyectos es una forma de ver así con más fuerza eso, ¿no? Porque si esperamos una clase donde nadie hable y todos estén atentos al profesor, esto no es un trabajo de proyecto. El trabajo de proyecto tiene que ver justamente con ruido, con gente moviéndose, con gente preguntando, en fin, solo quería agradecerte por todo lo que trajiste y seguramente aprendimos todos esta tarde. Gracias. Gracias, Hugo. Y tienes razón, cuanto más interés, cuanto más espacio para ese interés, más comprometimiento del alumno, ¿no? Entonces, eso es verdad, eso lo percibimos todos los días, ¿no? Y cada vez más, porque a veces nos pasa que en nuestro lugar en la escuela, los chicos vienen, son obligados a venir a la escuela y es decir, tenemos que, de qué forma llamar su interés, ¿no? A través de lo que realmente les interesa. ¿Cuáles son sus preguntas? Que a veces no tienen nada que ver con lo que uno les presenta en la clase pronta, ¿verdad? Y Henry tiene una pregunta también, por favor, Henry. Sí, no, no es una pregunta, pero solo compartir un poco también con lo que Hugo ha dicho, que es bien importante pensar también, ¿no? Que muchas veces pensamos, el estudiante solo puede hacer pregunta si ya sabe bastante español, o sea, pensar que él tiene que aprender, hola, ¿qué tal? ¿No? Toda aquella etapa para que después pueda formular algo. Y en realidad no es así, ¿no? O sea, no hay una linearidad, ¿no? que defina, ¿no? Lo que hay que aprender primero o no. ¿Sí? Entonces, quisiera, Rosalia, que compartieras un poquito de eso, porque los chicos, ellos, como trabajas con chicos de sexto y séptimo, o sea, muchos de ellos aprenden, es el primer contacto con el español, ¿verdad? Y quisiera que contaras un poquito tu experiencia, que mostraras que, de hecho, los chicos consiguen hablar en español, o sea, después que pasan por esa etapa, ¿no? O sea, que no hay una fórmula única de enseñar, o sea, no es lo que está siempre en los libros didácticos, aquella secuencia, ¿no? De contenidos que supuestamente, ¿no? O sea, creo que hay caminos y me parece muy, muy importante decir eso, o sea, me parece que son caminos dentro de la educación básica más viables de adquisición de lengua que propiamente pensar en una secuencia como si fuese un curso libre, o sea, que es otro camino también, ¿no? Pero que una cosa no invalida a la otra. Entonces yo pienso que son caminos importantes, ¿no? Que uno como profesor tiene que replantearse, ¿no? Como dijo Hugo, realmente pensar desde dónde estamos y qué posibilidades tenemos. Y a veces eso no tiene nada que ver ni siquiera con cantidad de horas, ¿no? No. Y sí mucho más con la significación que pueda tener el trabajo que se hace con los estudiantes, ¿no? De verdad, Henry, seguro. Y muchas gracias, Rosalia. Yo que le agradezco a ustedes. Realmente no necesitan hablar, porque a la medida que van teniendo interés por la clase, van a buscar cómo interactuar, cómo contestar, cómo hablar. Y no importa si está un poco en portugués, si está un poco en español, si están contestando en portuñol. Lo que importa es que están intentando comprender cómo se vive en otro lugar, cuáles son los gustos, las reglas, cómo es la sociedad en otro sitio, y que pueden sí aprender con esto y mirar a su propia cultura. Entonces, no importa si gramaticalmente el texto no está bueno, si no estamos desarrollando como profesores aquellos contenidos o aquellos objetivos que ya estaban determinados. Lo que importa es que están aprendiendo y que este aprendizaje es significativo, y que seguro si alguien les pregunte de aquí a 10 años qué aprendieron en la escuela y que todavía siguen acordándose, este es un aprendizaje que van a acordarse por toda la vida, ¿no? Lo que pasó con nosotros aquí, por ejemplo, cuando uno se acordó de algo y otro se acordó de otra cosa, no nos acordamos de las matemáticas porque quizá no fueran importantes para nosotros, y la manera también como fueron trabajadas
de repente no fueron las mejores para nosotros, alumnos, ¿no? que estudiamos las lenguas en la graduación. Un hecho que pasó con mi hija me llamó la atención y me hizo pensar, porque su amiga estaba empezando en una escuela nueva, ahora en la pandemia, y iba a tener español y estaba interesada y le dijo a mi hija, ay, que voy a tener español, voy a hablar con tu mamá. Y después de un mes de las clases, lo odio al español. Bueno, ¿por qué después de un mes de clase? Y ahí a veces me traen los ejercicios que tiene que hacer. Conjugación de verbos, primero contacto con el español. Conjugación de verbos, que es difícil y que no está a servicio de la comunicación porque son verbos que no está utilizando, que no va a utilizar para conocer los países, por ejemplo, o algunas cosas interesantes, o la música que le puede interesar. Otra tarea que me preguntó y me pidió una ayuda era en relación a los proverbios. Esta generación no utiliza proverbios. ¿Tienen valor? Sí, tienen mucho valor, pero ¿será para una chica de 13 años que tiene valor si no lo utiliza ni en su lengua materna? ¿Tiene algún interés en este aprendizaje? No, naturalmente que no. No sabe, no va a usarlo, porque también no utilizamos los proverbios cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera. Es mucho más avanzado, ¿no? Cuando uno se da cuenta. Entonces, hay que pensar qué cosa es interesante en la clase y puede llamar la atención de mi alumno. Le puede dejar sorprendido con la carita del personaje del corto, ¿no? Le puede dejar sorprendido y le puede dar ganas de buscar una respuesta. Esto es lo más importante. Esto nos va a dar condiciones de establecer objetivos para la clase de lengua. Y si no tengo estos objetivos, no vamos a tener una clase que realmente haga con que los alumnos aprendan en español como una lengua para comprender el mundo y comprender a su propia realidad, ¿no? Y esto es fundamental, principalmente en el momento que estamos viviendo actualmente en Brasil, ¿no? Rosalía, me estaba acordando, nosotros tuvimos unos intercambistas de visita y yo soy de una época en que algún refrán digo, y yo no me acuerdo por qué era, surgió y dije, casa de herrero, cuchillo de palo, y me mira, era argentino el chico, y me dice, ¿qué quisiste decir? Digo, no, es una expresión. Ah, como a veces mi abuela dice, ¿no? Dice, ay, son esas cosas antiguas, lógicamente, me sentí una antigüedad, un mausoleo, digo, nunca más puedo decir nada de eso. Yo lo uso en portugués también, pero la gente no lo usa. Entonces, ¿por qué enseñar en la clase de español por primera vez? ¿No? Exactamente. No hay por qué. Muy bien. No sé, no hay ninguna pregunta más. Estoy mirando en el chat. Han agradecido, han dicho que es muy interesante. Entonces, te agradecemos, la verdad, Rosalia. Pienso que nos deja a todos pensando en nuestro papel como profesores, ¿verdad? Y la importancia de las preguntas de nuestros alumnos, el papel de nuestros alumnos en la clase, que tiene que ser lo principal para nosotros y pasar nosotros al costadito y de esa forma hacer que la clase funcione con lo que a ellos les interesa en una generación actual que está muy difícil también con respecto a sus intereses. Muchas gracias a ustedes también, al Corpe. Es un gusto estar aquí. Ahí está. Y aquí, no sé, aquí veo que Mónica y Henry también están por aquí. Si quieren, de esta forma, Carla. Me gustaría primero decir que tenemos que luchar por el español. Rosalia, muchas gracias. Hace mucho tiempo que ya estás en esa lucha.
me acuerdo cuando entraste en el colegio de aplicación que fue una dificultad tener esa plaza y hoy ya tenés varios compañeros excelentes. Entonces, te felicito por el trabajo. Y recordarles, no sé si Henry va a decir, pero el próximo encuentro nos gustaría que estuvieran acá para evaluar este año del CORPE, ¿no? Henry es nuestro presidente. Y el 18 de diciembre nos gustaría hablar con ustedes, decirles qué quieren, qué desean para el próximo semestre, para el próximo año. El CORPE tiene, nuestra directiva tiene un año más, ¿no? Y también decir que tenemos que seguir juntos, ¿tá? Tenemos que seguir juntos luchando contra todo lo que está por venir. Yo les voy a compartir el propio Instagram para que ustedes vean la dirección. Se junten con sus amigos, profesores, para defender el español una vez más, ¿tá? Es muy importante que lo defendamos de nuevo. Y otra cosa que quería decirles, acá tienen, ¿tá? Es exactamente esto es el texto que está en el documento del Consejo Nacional de Educación. Entonces hay que hacer una propuesta, un documento con contribuciones fundamentadas y circunstanciadas y mandar a este correo electrónico. Y miren la fecha, es hasta el viernes, ¿tá? Entonces el viernes se termina ese plazo. Yo lo descubrí por casualidad porque una compañera publicó en un grupo de WhatsApp y ahí yo fui a descubrir. Entonces las cosas están desde el 11 de noviembre, pero no fue una cosa, una amplia divulgación. Lo descubrí el 18, ¿tá? Entonces es importante. Como les dije, eso está en el Instagram del FICA Español. Y otra cosa que quería decir es que ahí en los formularios nosotros les preguntamos si alguna sugerencia de algún tema que necesiten y algunos temas que están pidiendo ya los tenemos listos. Entonces pueden inscribirse en el canal del CORPE y ahí cada vez que nosotros subimos un video, este video va a ser, ¿no? Va a subir. Ustedes reciben una notificación, por ejemplo, ya hay material sobre niños, hay mucha gente que quiere hablar sobre la enseñanza de niños y fue el taller de marzo, si no me engaño. ¿Tá?